Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí su profe Luis Daniel una vez más y hoy vamos a ver el impacto social y político de los medios de comunicación, parte uno. Sí, porque el tema es muy largo. La clase anterior, nosotros habíamos aprendido básicamente la cronología esencial y algunos datos pues bastante interesantes o características fundamentales de los medios de comunicación en México. Es momento de que lo veamos a profundidad y que analicemos el impacto positivo o negativo en el ámbito social y político de nuestra nación de los medios de comunicación. Como les dije, los medios de comunicación en México no son nuevos. De hecho, básicamente desde nuestra independencia se fundaron gacetas para poder compartir las noticias o la comunicación fuera para la mayoría que supiera leer, y los que sabían leer lo comunicaban en voz alta con la mayoría del pueblo. Pero las cosas cambian una vez entrado el siglo XX en México. Vamos a hacer una breve cronología de la primera mitad del tema y empezaremos en 1926, cuando se emite la Ley de Comunicaciones Eléctricas por parte de Plutarco Elías Calles. Como Plutarco Elías Calles estaba viendo que ahora ya no solo la prensa escrita, sino también la prensa a través de la radiodifusión tenía un fuerte impacto en el pensamiento de las personas, se propone y de hecho logra controlar a través de esta ley lo que las emisoras de radio pudieran difundir dentro de sus espacios permitidos. Es decir, el gobierno desde el principio controló a la radiodifusión y los mensajes que emitía. Posteriormente, en 1929, el Partido Nacional Revolucionario, el abuelito del PRI, ustedes ya lo conocen, crea el periódico El Nacional, que fungió como medio oficial del gobierno, es decir, que ahí se llevaban a cabo o se difundían las noticias oficiales que tuviera el gobierno con respecto a las políticas que se tendrían que llevar a cabo en la población. Un año después, en 1930, Emilio Azcárraga Vidaurrieta crea la XCW, es decir, el abuelito del tatarabuelo de Televisa, y con ello logra controlar básicamente de forma completa y total las emisiones de radio y los pininos de la televisión en México. Después, en 1968, se crea la agencia. Después, en 1941, perdón, se funda la Cámara de Radio. ¿Y para qué servía esta cámara? Pues muy sencillo, chicos, para que el gobierno diera concesiones a las radiodifusoras para poder emitir un mensaje, es decir, el control sobre los medios de comunicación desde 1920 hasta 1940 era total, era un control total sobre todos y cada uno de los mensajes que se emitían en los medios de difusión, es decir, la resistencia política estaba completamente subyugada a las intenciones del partido en función, que era el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente el Partido Revolucionario Institucional. En 1968 se funda la agencia Notimex, que básicamente era una agencia, como su nombre lo dice, que controlaba las noticias oficiales, culturales y políticas del país en 1968. ¿Por qué 1968? Porque es muy importante, hijos. 1968 es la fecha en la que se celebra las Olimpiadas en México. Recuerden que también en 1968 se da la matanza de los estudiantes y la agencia Notimex juega a favor del gobierno, es decir, reprenden a los estudiantes y las emisiones culturales que ellos quisieran hacer. Otra parte fundamental de esta fecha es que al gobierno mexicano le apremiaba, le apresuraba, era obvio que querían que la imagen de México fuera ejemplar, pulcra, limpia, y el que hubiera un movimiento estudiantil en ese entonces, pues básicamente no le servía de nada al gobierno. Otro punto fundamental en 1968, y esto deben de memorizarlo porque es un dato curioso también, es que las primeras Olimpiadas televisadas, ¿no? De forma continua, son las de México. Por eso es que también juega un papel fundamental, junto con el Mundial de 1970, que veremos posteriormente. Ahora, en la década de los 70, en este proceso de inclusión a los indígenas dentro del desarrollo social, porque recordemos que
la comunidad indígena ha sido de las comunidades y de los sectores sociales más olvidados por parte del gobierno y por parte de la población también. Tenemos muchísima culpa ahí. En 1970 se crea el sistema de radiodifusoras culturales e indigenistas, es decir, era una manera de incluir en los medios de comunicación el mensaje de las comunidades indígenas. Recuerden, esta breve cronología es solo básica, es decir, es la primera parte. Ahora veamos la polémica, porque sí, vamos a entrar un poquito en polémica en este video también. Primero, la televisión. La televisión, desde su fundación y posteriormente su consolidación, ha tratado de manipular el pensamiento político de la población. Y eso no es secreto para nadie. A lo mejor si estuviéramos viviendo en la década de los 80 posiblemente tendría una pistola en la cabeza, ¿no? Pero en esta actualidad y con estos medios de comunicación como las redes sociales y las plataformas nos permiten dar mensajes mucho más objetivos. Pero el punto aquí es muy básico. La televisión juega en contra de la libertad de expresión natural por parte de los comunicólogos. Desafortunadamente en México así fue y todavía sigue siendo un poco. La polémica número 2 es la radio. ¿Recuerdan que habíamos hablado que la radio en un principio era controlada por el gobierno? Bueno, cuando el gobierno se da cuenta que la moda era la televisión y que la mayoría de las personas ya estaba comprando televisores y que los mensajes que se emitían en las televisoras eran mayormente escuchados por la población, la radio se queda a un lado. Ahora la radio toma un papel de resistencia cultural, política y social. Es decir, hay mayor libertad para emitir mensajes. Y la presencia del ámbito rural. Hasta antes de la aparición del Internet en México, la televisión era el medio de comunicación único, pero posteriormente la radio es la única que puede llegar a las zonas más lejanas de nuestro país, a las zonas serranas, desérticas, del norte, del sur o del centro de nuestro país. Por eso es que funge un papel principal aún en la actualidad, hijos. Aun cuando hoy estamos viviendo la contingencia y los medios a través del Internet nos permiten comunicarnos, hay muchísimas comunidades que aún no tienen esta posibilidad y que el radio les permite estar comunicados. Es decir, no solo la resistencia política, social y cultural, sino que también es el medio de difusión con mayor presencia en México. Decir mayor presencia no quiere decir mayor importancia. Sabemos que la de mayor importancia es la televisión aún. Por eso, lean, chavos. Luego, tercer polémica, los medios impresos. Sin duda alguna, cuando los medios impresos eran la base fundamental de la comunicación en México en el siglo XIX y principios del siglo XX, estaban controlados por parte del gobierno en su totalidad. Pero en 1970 se suscita una resistencia dentro de aquellos que manejaban los medios impresos, en específico en el periódico Excelsior, cuando por órdenes presidenciales se expulsa al director de este periódico, Julio García, y este se vuelve una imagen pública y también un ejemplo para otros periódicos que mantenían una crítica ante el gobierno. Este personaje es fundador de esas revistas o de esos medios impresos que son críticos en su mayoría, por ejemplo, Proceso o La Jornada. Espero que en la polémica no se susciten mayores inconvenientes, pero es importante analizar de forma histórica, de forma crítica, de forma reflexiva, el papel de los medios de comunicación en nuestro país. La reflexión de la clase del día de hoy la encontramos en internet y es muy buena porque nos dice la labor del comunicólogo. Un buen comunicólogo no pretende que los demás piensen como él, como hemos visto muchas veces en la televisión. Pretende que a través de exponer ideas, las personas piensen por sí mismas. Es decir, el comunicólogo no tiene que presentar una verdad, sino tiene que hacer que las personas lleguen a la verdad. Lo mismo que buscan los historiadores, los sociólogos, los filósofos, los antropólogos. La finalidad de un mensaje no es que se copie y se repita. La finalidad de un mensaje es que se entienda. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Mañana van a tener la parte 2. Y recuerden, vamos a hacer nuestra dinámica. Hoy van a ser 3 preguntas.
Pregunta número 1. ¿Qué personaje logra controlar en la década de los 30 el control de las radiodifusoras y televisoras? Pregunta número 2. ¿Qué medio de comunicación tiene mayor presencia en el país y por qué? Y la pregunta número 3. ¿Cuál es la relación entre la televisión y el pensamiento político? Espero que les haya gustado el video. Hasta luego.